Hola, un saludo para todas las personas que están viendo este video. Yo soy Ariel González Galeano, yo soy psicólogo clínico, sexólogo, soy de Asunción, Paraguay, y la verdad que es un placer para mí estar con ustedes hoy y compartir desde, bueno, un poco de lo que tiene que ver mi experiencia de trabajo y, bueno, la actividad que realizo aquí en Paraguay para el programa de desarrollo profesional rumbo al Congreso Interamericano de Psicología 2023. Así que de verdad un honor, un orgullo. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que bueno, contribuyen al desarrollo de esta actividad y por otro lado también gracias a las personas que se acordaron de invitarme, como siempre digo, y bueno, un placer para mí. Desde mi punto de colaboración, bueno, como recién les dije, yo soy psicólogo clínico y lo que voy a estar compartiendo con ustedes es justamente una presentación que trata sobre la salud mental, la salud sexual en población LGBTI más, debido a que justamente yo creo que en pandemia, sobre todo cuando aparece el COVID, nos obligó a hablar sobre las vinculaciones que tenemos y también nos obligó a considerar la importancia de la salud mental. Yo no sé cómo habrá sido en otros países, pero acá en Paraguay nosotros tenemos lastimosamente un suceso que yo creo que marcó un antes y un después, el 1 de agosto del 2001, si no, sí, 2004, 2004 si no me equivoco, se, se, se dio una catástrofe en nuestra capital donde lastimosamente fallecieron 400 personas en el incendio de un supermercado. Y a partir de ahí, o posterior a eso, es como que las propias autoridades también empezaron a darle un empuje a la consulta clínica, a la labor del psicólogo y bueno, las diferentes áreas de la psicología también empezaron a tener un empuje aquí en Paraguay, ¿verdad? Y citando ese ejemplo y luego lo que decía anteriormente, la COVID yo creo que nos recordó que somos todos seres biopsicosociales, que necesitamos las conexiones y que sobre todo también, bueno, la parte de la salud mental es tan importante como cualquiera de las otras áreas. Y particularmente la población LGBTI más, justamente también, como todo el resto de las personas, se vieron afectadas. Y la idea de esta presentación es compartirle con ustedes algunos desafíos a la hora de hacer un abordaje, particularmente en esta población, y también algunas recomendaciones, ¿sí? Si bien dentro de mi práctica clínica como psicólogo sexólogo me toca ver personas de, bueno, de muchas identidades sexuales, de muchas orientaciones sexuales, pero particularmente incluí a personas no heterosexuales eh, y que justamente se identifican también como personas, vamos a decirle, de identidad sexual diversa, ¿sí? Así que espero que, bueno, tomen ahí sus apuntes. Sé que esto va a ser un video, no vamos a poder interactuar en tiempo real, pero en la presentación están mis datos de contacto, así que por redes, por correo, creo que inclusive está mi WhatsApp. Así que encantadísimo que sigamos por ahí. Denme un minuto porque, por supuesto, famoso, tenemos que, ahí está, compartir pantalla. Denme que esto, bueno, mientras voy preparando, aquí está. Bueno, voy a poner esto acá. Bueno, ahí está. Como les decía, salud mental y sexual de personas LGBTI más. Como me presenté, yo soy psicólogo clínico, soy máster en sexología y terapia de pareja, también máster en salud sexual y sexología clínica. Cursé una maestría en psicología clínica, una especialización en salud pública y también soy especialista en docencia universitaria y especialista en educación sexual y en sexología clínica. Actualmente es gerencio de una organización paraguaya que se llama ESIS, que significa Educación Clínica e Investigación en Sexualidad. Ahí ven los datos de contacto, mi Instagram, Facebook, Twitter, mi correo y los datos del consultorio. Eh, bueno, siguiendo entonces, acá empieza para mí, sobre todo, por más de que estemos en un contexto de, vamos a decirle, de profesionales que trabajan en la salud mental, donde se supone, perdón, que tenemos un consenso acordado sobre lo que es salud mental, pero inclusive la propia operacionalización, yo creo que es el desafío que no terminamos de consensuar. Hay conceptos, por ahí yo, como está acá, me agarro de la OMS, pero inclusive la mirada que se le da a esa definición, yo he estado en diferentes universidades a veces como docente invitado, como estudiante, y he viajado en algunos países y a veces me encuentro que hay sutiles diferencias,
pero que marcan justamente la diferencia. Si bien para la OMS la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Para mí, yo creo que esa mirada o esa expresión, perdón, gente, estoy un poco afónico, van a ver que sigo tomando un poco de agua, pero es de tanto hablar, de tanto estar ahí. Estuve en unos talleres recientemente, así que por eso la voz afónica. Pero bueno, le decía nomás que esta mirada de la OMS, donde se supone que una persona con salud mental, bueno, se siente bien, actúa de manera, vamos a decirle, conforme a los estándares o a los acuerdos sociales en donde se desarrolla, y sobre todo, como dice ahí, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Solamente para empezar, la población transgénero es la población con menos acceso a trabajos dignos y justamente es la población, si después entramos en diferentes poblaciones, vamos a decirle no heterosexuales, pero sobre todo la transgénero es la que más se ve afectada como única opción por el trabajo sexual. Entonces, como que si bien en algún momento de su vida dicen, bueno, lo estoy haciendo porque yo lo quiero, nadie me está obligando, pero no tuvieron otras opciones. Y ahí es donde después entramos, bueno, pero tiene que contribuir a su comunidad, pero está ganando dinero, pero es un simple ejemplo, pero cómo nosotros vamos a empezar a esperar un apoyo si justamente la propia sociedad le da la espalda para acceder a un puesto de trabajo, qué sé yo, en una peluquería, en una fotocopiadora, en una gerencia, inclusive el propio acceso a la educación. Bueno, vamos a seguir y después voy a ir comentando más detalles. Bueno, esto que está aquí, a mí me gusta, como yo en las clases, por ejemplo, le suelo decir a la gente, bueno, fulanito, fulanita, y demasiado a gusto, ahora en sumo, la visualidad que veo así la cara, yo le suelo pedir a la gente que prenda la cámara ahí, y le digo, fulano, cuando veo que se está a punto de dormir, fulano, léeme el párrafo, se prende todo y empieza a leer, pero yo más que leer, quiero que se centre en esa parte que está en negrita, eh, y justamente como dentro del dato que nos da la OMS, el 14% de la carga mundial de morbilidad, o sea, de enfermedades, se debe justamente a trastornos mentales, neurológicos o por abuso de sustancias. Se calcula, no sé si era para dentro del 2000, en unos años, voy a mentir, pero en unos años se calcula que la depresión va a ser la principal causa de ausencia laboral. Y post pandemia se dispararon los casos, obviamente, de ansiedad y depresión. Por supuesto, también dentro de sexualidad, específicamente sexualidad, la carga, tenemos dos extremos. O sea, la mayoría de las personas hace una disminución del deseo sexual, o sea, un deseo sexual hipoactivo, pero por otro lado tuvimos un cierto porcentaje de la población que tuvieron, vamos a decirle, una conducta sexual exacerbada o hipersexualizada. Y bueno, son dos espectros totalmente diferentes y creemos que es justamente debido a ese encierro que en algún momento tuvimos. Hoy en día, si bien tenemos la vacuna, se supone que ya la mortalidad por COVID es muy baja, pero bueno, ese encierro que en algún momento tuvimos deja su secuela y se calcula luego que hasta 2 a 3 años vamos a seguir viendo nosotros algunos efectos, algunas consecuencias, ¿sí? Siguiendo. Bueno, estos son más datos, como ven, de lo que tiene que ver con eh, trastornos en general, para que vean nomás el tema de la prevalencia, ¿sí? Y el número de personas con el trastorno, o sea, es un cálculo estimativo y definitivamente depresión y trastorno de ansiedad, si ustedes ven ahí, pero van a a la cabecera, eh, y combinado todo eso o el abuso de sustancias, vean cómo está, 1,1 mil millones. O sea, es muy, muy, muy prevalente y realmente es algo que tenemos que tener en cuenta, ir viendo, porque realmente no creo que hayan suficientes psiquiatras ni psicólogos para dar abasto. Minuto siguiente. Bueno, esto simplemente para que ustedes vayan viendo cómo en algún momento, y sobre todo respecto a las ciencias, recuerden que estamos en un Congreso Interamericano de Psicología, donde en esencia la ciencia que estudia el comportamiento humano, o sea, nosotros los psicólogos, bueno, vamos haciendo aportes a la sociedad. Yo creo que una de las ciencias que más aportó en pandemia, además de la medicina, eh, y bueno, y otras áreas que estuvieron ahí en el desarrollo de las vacunas y el tratamiento,
La psicología también hizo sus aportes para la contención en crisis. Desde la psicología focalizada en sexualidad hay mucho tratamiento mejorado con respecto a enfermedades crónicas, ciertos tipos de cánceres, y sobre todo eso porque con el COVID prolongado, bueno, tuvimos que también tener algunos ajustes. Bueno, volviendo a estos gráficos, esto a modo didáctico, como ven, las 10 principales causas de muerte en el 2000 estaba tanto el VIH-Sida como complicaciones de parto prematuro, y eso sale. O sea, hoy en día una persona con VIH, si sigue su tratamiento y tiene un diagnóstico temprano, tiene la misma expectativa de vida que una persona sin VIH, obviamente con una adherencia adecuada al tratamiento y sus controles periódicos, ¿verdad? Em, y lo mismo el tema del parto prematuro. O sea, la gente, o se espera que las mujeres, bueno, accedan a los controles prenatales, a servicios y a productos de salud que favorezcan un desarrollo de embarazo y un parto lo más sano posible. Y lo que ingresa en el 2016 en esa lista es justamente el Alzheimer y creo que eran otras enfermedades neurológicas y la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, hoy nosotros sabemos que si bien hay una carga genética, sobre todo tiene que ver con el comportamiento o con la malnutrición en torno a los productos alimenticios, ¿verdad? Así que van a ir dándose cosas en donde la conducta humana, creo que en salud pública sobre todo se dice que el 70% de las enfermedades tiene que ver con lo que hace la persona. Por supuesto es importante la vacuna, por supuesto es importante el servicio, el profesional de salud que nos atienda y está actualizado y los productos, pero también tiene que ver con yo, ser humano, qué hago, qué no hago, o qué sé que tengo que hacer, qué no sé que tengo que hacer. Entonces, este tema de la salud mental y sobre todo en términos de yendo ya a la población, vamos a decirle, no heterosexual, em, a veces no hay acceso a educación, a veces la discriminación es tanta que inclusive son echados a sus propios hogares y fuera de sus hogares, imagínense, ser echado del hogar, no tener trabajo, no tener acceso a educación. O sea, algo tan básico como un plato de comida a veces es una carencia que no se sustituye, o perdón, o que no se, vamos a decirle, consigue tan fácilmente, y ahí empiezan a caer en otros, vamos a decirle, cuadros para sopesar esa carencia. O sea, la famosa cola de zapatero, otras drogas, otras sustancias, que lo que hacen es ayudar a que el hambre pase un poco, pero igual empieza a darse un proceso de desnutrición, y también otras drogas psicoactivas para que ese bajón emocional, yo lo suelo decir así, pero esa tristeza, esa depresión, no llega a ser tan disfuncional en términos del momento. Obviamente al tener drogas psicoactivas y después eso se convierte en una adicción, el pronóstico empeora. Pero bueno, siguiendo, estos son datos aquí de Paraguay, esto ya tiene un tiempo, pero igual quise mostrarlo porque me gustó la infografía, pero para que vean nada más cómo tanto la depresión y la ansiedad es muy, igual creo que no hay tantos datos oficiales, pero creo que era 300.000 versus 400.000. En Paraguay somos 7 millones y algo, pero yo creo que no estamos dando abasto los psicólogos. Bueno, esto causa muertes. Yo de verdad tampoco pude conseguir, está reactualizando esta presentación, pero igual para que vean nomás cómo en términos de enfermedades, o perdón, de causas de muerte, esos homicidios, imagínense, el número 10 la diabetes, que se calcula que hay una gran carga de la conducta alimenticia que yo desarrollo, o sea, que el ser humano desarrolla. Y lo mismo con el tema de los accidentes, o tiene que ver con la conducta de la persona. A veces conducir alcoholizado o no seguir las reglas de tránsito o creerse omnipotente, bastante contribuye a eso. Bueno, y lo siguiente en términos de, voy a mover esto de aquí, perdón, ahí está. Lo siguiente en términos de el desafío de diversidad sexual. Yo, gente, cuando, o sea, la palabra primero lo GLTB o LGBTI o identidad sexual y orientación sexual o identidad de género y preferencia sexual o preferencia de género, o sea, empezamos a abrir un abanico de posibilidades, y yo se habrán dado cuenta también que en mi discurso dije personas no heterosexuales. O sea, ahí entran todas las personas que no son heterosexuales. El problema es que al hacer eso, a veces invisibilizamos a personas y no se sienten incluidas en el discurso. Yo hice el esfuerzo, les prometo que hice el esfuerzo
de a veces tratar de ser lo más inclusive posible, pero me quedaba siempre corto. O sea, famoso decía la mujer o el hombre de raza negra o de raza indígena, pobre, con obesidad, y me falta, hace poco sí que estaba en un colegio de estudiantes y empecé a ser así súper inclusivo y y me dice una chica, una adolescente, profe, te faltó los emos. Cierto, me faltó los emos. Después sí que ya me salieron no sé qué otro, toda la cosa gótica. Y le dije, bueno, me van a disculpar, evidentemente voy a tratar de hablar en plural, de ser lo más inclusive posible, pero probablemente me falte algunas poblaciones o algunas personas. Para mí, el tema de personas siempre suele ser lo más inclusivo, ¿verdad? Y cuando tratamos de operacionalizar diversidad sexual y quitarle a la heterosexualidad, ese tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Acá, cuando yo usé la presentación, es para personas LGBTI+, más, como está en el nombre de la presentación, pero por eso, cuando me refería a eso, decía personas no heterosexuales, ahí. Pero dentro de la diversidad sexual, por supuesto que está también la heterosexualidad. O sea, la heterosexualidad es una de las alternativas que tenemos cuando hablamos de diversidades sexuales. ¿Está bien? Es una diversidad más. La orientación sexual sí se subentiende. Hoy en día hablamos hetero, homo, bi y a. Heterosexual, homosexual, bisexual, asexual. Hetero le gusta a personas de la orientación sexual opuesta, eh, perdón, del sexo opuesto. Le gustan ambos sexos, homo del mismo sexo y asexual tiene una atracción, pero la atracción sexual a veces se define como atracción erótico-afectiva, ¿sí? Erótico y afectiva. Y la asexualidad es una atracción afectiva y no erótica. O sea, que prefiere un abrazo, una compañía, puede tener relaciones sexuales, pero disfruta mucho más de la compañía que de un contacto penetrativo. Entonces tenemos hetero, homo, bi y asexual. ¿Sí? Eso en cuanto a orientaciones sexuales. Si hablamos, pues, identidades, las identidades trans, queer, pansexual, eh, los asexuales como identidad propia, los sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podemos verlo para otra presentación, pero hay bastante, ¿sí? Bueno, siguiendo, ¿no? Bueno, esto es en términos de la diferencia que había para que justamente se pueda eh, acceder a un estado de salud mental adecuada para la población mundial. Y lo que decía este documento es que justamente este es de la OMS, tenemos una brecha que tenemos que cubrir para que esa salud mental, bueno, esté óptima en la población. Y como ven, obviamente, cuáles son los trastornos prioritarios, depresión y psicosis en este cuadro. Y también menciona todo esto, perdón, voy a retroceder, depresión, psicosis, epilepsia, trastorno del desarrollo, trastornos de la conducta, demencia, trastornos por uso de alcohol, trastornos por uso de droga, autolesión, suicidio. Si ustedes ven aquí, si bien la depresión, bueno, hace poco veíamos la investigación que en realidad nunca sabíamos con certeza eh, el origen, ¿verdad? De lo que causa una depresión. Sí sabemos que hay algunas que tienen más carga biológica que psicológica, ¿verdad? Y finalmente si decimos que somos biopsicosociales, bueno, la alteración de todos esos niveles y cómo van afectándose los unos a los otros, quizás sea la respuesta, ¿verdad? Pero el chiste es que la depresión está siendo un trastorno muy prioritario y que tenemos que tener en cuenta. Todo lo otro, y sobre todo esto que para posterior al trastorno de uso de alcohol, trastorno por uso de drogas, autolesión, suicidio, eh, tenemos que, o sea, a veces tiene que ver con decisiones que las personas tomaron. Si bien tanto en demencia hay un factor biológico muy prevalente, algunos trastornos de la conducta, como las que están ahí, pueden tener que verse con alteraciones neurológicas, o sea, de base biológica, pero también otros tienen que ver con alteraciones no solo psicológicas, sino sobre todo del contexto social. Al final, tenemos que tener en cuenta lo que nosotros como personas vamos enseñando, pues también lo que la sociedad nos va diciendo sobre lo que es la salud y lo que es sano y lo que no es sano. ¿Sí? Bueno, en términos de esa diversidad sexual que yo les decía, realmente ser libres de violencia es uno de los desafíos.
O sea, hoy en día en las redes, creo que en los shoppings, en las avenidas, en las plazas, si ustedes empiezan a sentar y a ver los cuadros, los mensajes, las publicidades, hay mucha publicidad sexista, hay mucha publicidad homofóbica y hay mucho discurso y conducta agresiva contra las personas no heterosexuales. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos también podemos ser eh, contribuidores o generadores de esas situaciones de violencia. Por eso de poder expresarse y de ser libre de vinculaciones amorosas y eróticas en un marco de salud integral es así, wow, el ideal. Pero siguiendo, dentro de lo que yo les recomiendo y en términos de lo que dicen los manuales y de cómo el trabajo en personas no heterosexuales que vienen a la consulta de un psicólogo o un psiquiatra, esta sería la escala que yo propongo de qué, o sea, qué primero tenemos que ir descartando. Y esto en función a, realmente hay a veces, ¿cómo se dice? Situaciones que van a peligrar la vida de la persona. Eh, la depresión, evidentemente, tenemos que descartar. Nos dice una persona, bueno, yo no sé cómo te hacen la anamnesis, bueno, vamos, hacemos la entrevista, luego si se decide hacer tratamiento, hacemos la ficha y en la ficha, bueno, hay un protocolo, cada quien de acuerdo a su corriente terapéutica utilizará la ficha que le corresponde, pero entiendo que casi todas preguntamos de una orientación sexual y la parte referente a conducta sexual, ¿verdad? Cuando yo llego a esa parte y la persona me dice, sí, soy hetero, homo, bi, tal, o me va diciendo, bueno, directamente me salto a la depresión. Pero ¿cómo está tu estado anímico? ¿Cómo te sentiste en las últimas 4 semanas? Los últimos 6 meses. O sea, voy evaluando con unas preguntas básicas. Por supuesto, también algo muy, muy prevalente en población no heterosexual es el consumo de sustancias, pero sobre todo sustancias químicas pesadas, vamos a decirlo. Si bien la droga, las sustancias recreativas no discriminan, vamos a decirle, por orientación sexual, pero hay una cuestión con la población LGBTI más vamos a decirle, de utilizar con más, eh, vamos a decirle, con más reiteraciones las sustancias, generalmente con fines recreativos. El problema no más que con el tema de las drogas, recuerden que está la clasificación de uso, abuso y dependencia. Y ese uso y abuso, la línea es muy delgada, y lo mismo entre el abuso y la dependencia. Entonces, ese tema del sexo recreativo, si bien las personas son libres de decidir qué hacer o no qué hacer con su cuerpo, pero tenemos que hablar de los riesgos, ¿verdad? Y en todo caso hacer una reducción de daños. Lo otro, gente, en términos de qué ir abordando, y ese es un desafío para mí, o sea, prioritario que tenemos que evaluar, justamente la homofobia internalizada. Es increíble. Les cuento una anécdota. Yo hace poco, bueno, antes de pandemia, ya hace unos años, 3, em, recibía una mujer, bueno, varios casos, pero ahora me viene a la mente la mujer, donde fue a la ginecóloga y hace su control, ¿verdad? Y nada, era un papá Nicolau, se le hizo la entrevista, y por cosa de la vida, la mujer, la paciente, mencionó que había tenido un encuentro lésbico en sus expresiones. Tuvo un encuentro lésbico, no sé qué. Ah, ya, estaba casada, tenía hijos, bla, bla, bla. La ginecóloga me llama, o sea, me envía mensaje, me dice, urgente, necesito que le veas porque se va a descomponer una familia, se va a romper, no sé qué. ¿Qué? Bueno, ok, listo, pasarlo. O sea, no entendía cuál lo que era la gravedad, pero nada, que le recibo, que le entrevisto. La mujer, vine porque mi ginecóloga quiere hacer una entreconsulta contigo, no sé si tiene que ver con esta situación. Yo le empiezo a preguntar, ¿fue un touch and go? ¿Disfrutó? ¿Se consideraba lesbiana? No, era retrosexual, quería seguir en su matrimonio, era feliz siendo mamá, pero solo el hecho de mencionar que tuvo una conducta sexual homosexual es lo que a la ginecóloga le movilizó, todo lo que le movilizó y saque y se vaya a consultar. Suele ocurrir más lo opuesto, en donde al hombre vos le preguntabas si es hetero, homo, y lo que sea, y tuvo sexo con hombres famosos, militares, policías, o gente que estuvo, vamos a decirle, por mucho tiempo con otros hombres que estuvieron por mucho tiempo con otros hombres, y te dicen, sí, tuve sexo con otro hombre, ¿y te consideras gay? No, soy re hetero, lo hice porque, bueno,
tocaba en el momento, pero no tiene ninguna duda de su orientación sexual. Lo mismo esta mujer, cero estrés. Yo sí que así, obviamente no necesitaba ningún tratamiento sexual. Para ella fue una anécdota, una situación, y lo que sí al final le terminé diciendo que si en algún momento quería discutir, no sé qué, sí, quizás son temas de juguetes sexuales. O sea, eso nos da la pauta de que a veces, cuando nosotros atendemos en sexualidad, si no trabajamos nuestras propias creencias, nuestra propia idea, obviamente podemos ser iatrogénicos en vez de ser, bueno, favorecedores de la salud sexual. Y la homofobia internalizada no es solamente del paciente, también es del terapeuta o del profesional de la salud en muchos casos. Eh, y ese rechazo tenemos que justamente ir trabajando, porque obviamente ahí no van a haber asunciones de lo que es, de lo que no es, y sobre todo en consecuencia de tener o no tener conductas sexuales más sanas, ¿sí? Esto que les pongo en cuarto nivel, la automedicación, yo creo que también se da mucho porque muchas personas, a mí me tocó trabajar con personas trans, homosexuales, bisexuales, me dicen, yo no me quiero ir a consultar porque más gel es como me mira el doctor, la doctora, y le pido nomás a mi amigo, a mi amiga, y me dice, yo me voy, compro en la farmacia, consigo así y tomo. O sea, por un miedo al rechazo o por sentirse discriminado en la propia consulta. Se automedican. Igual la automedicación también es como una conducta bastante, vamos a decirle, desarrollada en los hogares, por lo menos acá en Paraguay, algunas investigaciones se ve mucho más en mujeres que en hombres, pero refiriéndonos a población homosexual, al menos con las que yo trabajé, tenía que ver en homosexuales y bisexuales. Esos son los estudios de encuesta que habíamos hecho alguna vez en ESIS. La mayoría, por encima del 50%, era que se sentían discriminados en el consultorio, ¿sí? Bueno, y por último, trastorno prioritario para evaluar la ideación suicida o la conducta autolesiva. Ahí tenemos que ver si es una cuestión de moda, ¿verdad? Si de verdad es una cuestión autolesiva con fines justamente de suicidio. Y a veces también esa moda, si es justamente una cuestión de eh, sentido de pertenencia. O sea, hago esto, me corto, me hago sangrar porque en mi grupo se sucede lo mismo. Me pasa con adolescentes no heterosexuales, eso se ve bastante. Creo que en la adolescencia en general, no necesariamente que sea hetero, homo, bi, asexual, pero la conducta autolesiva tenemos que evaluar también y se ve mucho en personas no heterosexuales. Bueno, lo otro, si bien con esto que les estoy diciendo les di algunos datos, les dije que hay un desafío en operacionalizar los conceptos y cuáles son los trastornos que tenemos que evaluar, la idea es que finalmente todos leamos, vayamos viendo qué hay, qué no hay, pero sobre todo ser respetuosos. Ser respetuoso de lo que la otra persona es, respetuoso de lo que la otra persona hace, y si viene a nuestra consulta, antes es porque quiere sentirse mejor, porque quiere mejorar y sobre todo porque quiere estar sano, en mi caso, sano mentalmente y sano sexualmente. Esto que les pongo aquí son algunas investigaciones. Yo voy a mencionarles, voy a mover otra vez aquí, perdón. Eh, son algunas investigaciones. Esto es una revisión, salud mental de las minorías sexuales, por lo menos así se llamó, si viene en el 2015, pero en este estudio, más allá de que los metaanálisis decían que sí, hay mayores problemas de salud mental, se calculaba, creo que era de 3 a 4 veces el riesgo de depresión o de trastornos ansiógenos en población de minorías sexuales, como describe en este estudio. Y sobre todo esto que les menciono, riesgo elevado de depresión, ansiedad, intento de suicidio o suicidio mismo y problemas relacionados con sustancias. Y dentro, a través de esas minorías sexuales mencionadas, los bisexuales tenían mayor riesgo en los estudios. Un detalle aquí que quiero mencionar es que justamente a veces, eh, como es chévere, o sea, vamos a decirle los grupos sociales que tienen que ver con temas de sexualidad, se unen por una causa en común, pero justamente las personas bisexuales no se sienten de un lado ni del otro y también es como que las otras personas le dicen, son nomás luego un homosexual en camino a convertirte, o son nomás luego un hetero que se reprime, o son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las orientaciones sexuales, las identidades, es una cuestión de respeto. Este tema de la relación abierta, swinger,
género fluido, que son identidades individuales, grupales, de pareja, identidades sexuales al fin, ¿verdad? Pero creo que eso también en algún momento tenemos que abordar para ir viendo y para ir comprendiendo a qué se refiere uno, a qué se refieren, ¿verdad? Y por otro lado, cómo ir trabajando con esas realidades. Porque acá en esto del 2015 tenía que ver con que los bisexuales tenían mayor riesgo de problemas de salud mental. Yo estoy viendo hoy parejas, sobre todo parejas que se consideran poliamorosas, que los... Igual estoy quizás siendo un poco arrogante por no tener la investigación. Este año dentro de eso hicimos una investigación sobre la función sexual en hombres, pero para el año que viene probablemente vamos a hacer una en parejas, porque lo que estamos viendo, esto es casuística consultorio, nada más, que las parejas poliamorosas nos reportan mayores índices de problemas en salud mental en general comparada a parejas de otras características. Pero iremos viendo porque yo considero que hay un auge y una promoción inclusive de lo poliamoroso, pero es un desafío. Es un desafío y creo que la gente también a veces confunde los conceptos y luego después se generan los malestares en las partes involucradas. Pero bueno, siguiendo, eh, esto para que vean las diversidades, también a veces tienen que ver con el concepto de familia que se van formando. Las propias familias también a veces reciben discriminaciones. Diferencias en las dimensiones de identidad sexual entre bisexuales y otras personas pertenecientes a minorías sexuales e implicancias para el estrés minoritario y la salud mental. Si ven aquí una N de 396 y 71 particularmente bisexuales, pero estas personas informaron una menor valencia e integración de la identidad sexual en sus estructuras de identidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estas personas también estaban confundidas. ¿Cómo me defino? ¿Cómo no me defino? ¿Qué soy y qué no soy? O sea, la cuestión de hablar de sexualidad, hacer estudios en sexualidad es muy importante porque la cuestión de la identidad es algo, yo siempre digo, recuerden eso, biopsicosocial. Pene, vagina, bueno, el ginecólogo, el urólogo. Género, conducta social, bueno, el sociólogo, el antropólogo, el psicólogo social. Pero cuando hablamos de identidad, so sorry, campo de los psicólogos. No somos, no somos nosotros y no somos nosotros los que vamos a decirle, o sea, somos nosotros los que estudiamos, pero no somos nosotros a veces lo que nos embandoramos de que nosotros somos los que nos encargamos de las identidades, del estudio y de la comprensión y del trabajo y de lo que se tiene que hacer en clínica. La psicología en sus diferentes aristas, obviamente, no digo solamente el psicólogo clínico, pero el chiste es que tenemos que hacer más educación sexual y tenemos que comprender más las diversas diversidades sexuales, pero sobre todo las diversas identidades sexuales. Hay muchísimas. Yo creo que nos estamos quedando cortos en los discursos también. Bueno, historia de jóvenes homoafectivos sobre su trayectoria de implicancia para la salud mental. Bueno, el clásico, como le dije hace rato, yo eso que les comenté, que se le echa a la casa, yo escuché. No es que estoy diciendo de, ay, sí. Bueno, hoy en día me puedo hacer cargo ni un problemita, ¿verdad? De hecho, en algún momento contribuí para publicaciones en periodística y en algún momento a unas cuantas personas le dije, yo puedo hacerte el informe de que fuiste torturado y torturada por este psicólogo, porque en Paraguay, lastimosamente, hay psicólogos hoy, 2022, que dicen que hacen terapia de reconversión sexual. ¿Qué es lo que le hacen? Les torturan a las personas, le hacen ver videos pornográficos heterosexuales, le hacen rezar a ultranza, le dejan solamente pan y agua, mínimo una semana, o sea, una tortura, 2022. En algún momento, como los casos que yo recibí fueron en consulta, o sea, yo no fui a ver, en algún momento me presenté en los lugares, pero no es que estuve viendo que se le está torturando a alguien, pero los casos que yo recibí, a todas las personas les alenté y lastimosamente ninguna de las personas quiso seguir con una denuncia. Eran personas muy expuestas en la sociedad y bueno, finalmente estaban dentro del contexto de consultorio y ya venían posterior al tratamiento, entre comillas, que atravesaron. O sea, venían para trabajar justamente los intentos suicidas que decían, no, realmente no me quiero matar, pero bueno, en ese momento era la opción que tenía. Y estos psicólogos existen. Eh, y lastimosamente, bueno, si bien tenemos una sociedad paraguaya de psicología, tenemos una ley de salud mental, hoy en día por lo menos pueden haber algunas sanciones, pero no hay denuncias formales. Entonces yo estoy diciendo esto, por eso digo, me hago cargo, eh,
pero también pues es la cuestión de, es la historia que me dijo un paciente que atravesó por eso. O sea, yo lo que puedo dar fe que hice con una persona que atravesó por eso, pero las propias personas después cuando hacen tratamiento te dicen, por favor, necesito esto, necesito lo otro, y ahí hay implicancias legales. Yo en algún momento también me discutí con el tema de contar, no contar, porque la ley pues, dice que tenés que contar si te enteras de un delito, la ley paraguaya, pero finalmente pues si yo cuento o en el momento contaba el delito, la persona iba a dejar su tratamiento. Cosas que uno se enfrenta en el día a día, pero sí sé que esas personas siguen ejerciendo y por más de que, digamos, se hable en términos en congreso, las personas sepan qué hacen, qué no hacen, es como que igual nadie denuncia y todos sabemos, pero al final no sabemos. O sea, nadie vio más que los propios pacientes que no se animan a denunciar. Pero bueno, volviendo a esto, los grupos sociales que, y en este caso que mencioné, los profesionales que atentan contra los jóvenes homoafectivos, y se enfrentan a eso, y hay un deterioro de la salud y de la calidad de vida, obviamente. Orientación sexual y salud mental a lo largo de la vida en un cohorte de nacimiento. Esto fue genial, este estudio. Entre paréntesis, les invito a que lo lean. Eh, pero, como dice ahí lo que está en negrita, la pertenencia a un grupo de minoría sexual está claramente asociada con problemas de salud mental. O sea, solo el hecho de pertenecer o por asumirse sexualmente diferente va a generar problemas de salud mental, independientemente de la edad en que se exprese la atracción. Adolescente, puberto, adulto, adulto joven, adulto mayor, genera problemas de salud mental. Y a veces el problema no es que la orientación sexual es el problema, sino sobre todo es la sociedad, la familia, la ignorancia, la violencia y la falta de educación sexual. Porque realmente creo que la gente le tiene mucho miedo a lo diferente. Mucho, mucho, mucho miedo. A mí, el año pasado, 2019, recibí padres que querían que yo les cambie la orientación sexual de su hijo y cuando yo le confrontaba, bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que va a pasar? Y pensaba lo que su hijo se iba a morir a los 2 años o que la vida que le esperaba era de sufrimiento. Entonces entiendo, o sea, trato que dicen, quiero que cambie, porque en su cabecita están protegiéndole a su hijo, pero no se dan cuenta del daño que le están haciendo. Entonces cuando trabajo de eso, a veces ni siquiera trabajo con los adolescentes, trabajo con el papá, con la mamá, desde una cuestión de aceptación y de que, sobre todo, respeto, ¿verdad? Es un proceso largo, pero bueno, todavía siguen habiendo padres así. Em, Esta parte voy a pasar lo más rápido que pueda, no quiero tampoco excederme demasiado. A mí me encanta hablar de sexualidad, se dieron cuenta, pero lo haré rápido por una cuestión de tiempo. Bueno, las ideas claves cuando hablamos de disforia de género. Em, si bien la disforia eh, de género, cuando hablamos si es un trastorno mental o no, hay un debate. Lo que hoy en día sabemos que en la Clasificación Internacional de Enfermedades actual, la OMS, quita de la categoría de trastornos mentales y lo pone en condiciones relacionadas a la salud sexual, la disforia de género. Condiciones relacionadas a la salud sexual. Y es un trastorno cuando la persona que se viste con ropa del sexo opuesto se siente, eh, o sea, cuando la persona se viste con ropa del sexo que se le asignó, del género asignado, y siento un malestar, ahí podríamos decir que, bueno, hay un problema. Pero si yo, Pepito Juárez de la Cruz, me pongo una pollera, me pongo esto, actúo de tal manera, me siento mujer, actúo como mujer, y no me genera ningún malestar, entonces no debería por qué considerarse un trastorno. ¿Entienden? Eh, por eso esto que le decía acá en negrita, la disforia de género solo se diagnostica cuando la congruencia entre el género de nacimiento y la identidad de género sentida es marcada y causa angustia significativa y o deterioro funcional significativo. Si no, ahí no hay trastorno. Lo otro también es que aquí, en algunos países, creo que Cuba, Arabia Saudita, otros países, el Servicio de Salud Pública en Paraguay se llama IPS, cubre eh, la cirugía por cambio de reasignación sexual. Entonces hay que poner en el informe que es un trastorno, porque si no es un trastorno, entonces ¿por qué se va a dar el cambio? ¿Entienden? Ahí ya es una cuestión política, financiera, en donde le explicamos a la persona, bueno, yo no estuve, sí hice tratamiento con personas transgénero, pero no que haya emitido un informe para que se opere. Pero sí conozco informes en donde ese psicólogo, esa psicóloga le decía, mira, yo tengo que poner esto en el informe porque si no, no te van a cubrir. Entonces vos estás bien, estás estable, pero
tengo que poner esto para que te curan la cirugía. Metele, hace nomás lo que quieras, yo no tengo ningún problema y entienden una vez que se les explica, ¿verdad? A veces el objetivo principal de los transexuales, estas personas que ya tienen una asignación biológica distinta, ¿verdad? Al buscar ayuda no es obtener a veces un tratamiento psicológico, sino que hormonas y o cirugía en los genitales para darles un aspecto físico próximo al de su identidad sexual. Lo que nosotros tenemos que evaluar, pues si no hay ahí no sé, una despersonalización o otro trastorno mental que esté actuando sobre el proceso identitario de la persona. Pero si no hay ninguna de esas cosas, entonces, bueno, ahí emitimos que, bueno, es apta para acceder a la cirugía. Pero el problema es que la persona a veces te dice, no, no, yo, tipo, yo ya quiero nomás que me den la hormona o quiero nomás la cirugía. Más allá de que hoy en día sabemos, bueno, todo lo que tienen que enfrentarse, si, perdón, empiezan a consumir hormonas o el tema de la cirugía, o sea, no es así nomás. Por más de que a veces puedan estar más propensos a algunos cánceres o puedan estar más propensos a un deseo sexual hipoactivo, a una ausencia total del orgasmo, igual deciden tener esa cirugía o ese tratamiento hormonal. Para que vean cómo la cuestión de sentirse completo o completa y sentirse parte como uno es, bueno, es clave. Así que por eso tenemos que trabajar más en identidades. Eh, y para algunos transexuales de hombre a mujer, las hormonas feminizantes son todo lo que necesitan para sentirse suficientemente cómodas como mujeres. No necesariamente quitarse el pene. Entonces, por eso que decimos nosotros, hay muchas mujeres que tienen vagina y muchas mujeres que tienen pene. Y lo mismo, muchos hombres que tienen pene y muchos hombres que tienen vagina. ¿Sí? Bueno, esto que los transexuales deben vivir con el rol de género opuesto durante al menos un año antes de considerar la cirugía de la asignación del sexo. Bueno, esto voy a pasar. Básicamente hay muchos abordajes, pero sobre todo en términos de la práctica clínica, la cuestión de basada en evidencia, lo que tenemos hay unos problemitas porque los informes en los casos de estudio son muy aislados. Todavía no tenemos un protocolo estándar. Y sobre todo, yo creo que en la disforia de género, la terapia psicológica lo que hace es acompañar a la adherencia al tratamiento hormonal y sobre todo también al proceso de la cirugía de resignación. Porque a veces ya tienen la identidad, ya la tienen ya, vamos a decirle, asumida, transformada y perteneciente al otro género. ¿Sí? Y esas son cosas que hay que considerar. Esto es una película para que vean. Estos son datos, recortes periódicos. En Paraguay esto fue recientemente que por fin a una persona que cometió, o sea, le mató a una persona trans. Recuerda que la expectativa de vida de personas trans en Latinoamérica es de 35 años. O sea, mueren a veces por violencia, por tratamiento, por infecciones que no son tratadas, pero 35 años de expectativa de vida es bajísimo. Y realmente la sociedad asesina, ¿sí? Todos somos parte de la sociedad. Esto fue la primera condena, esto es 2019, gente, que por un hombre que le mató a una persona trans. ¿No? Bueno, la salud sexual es un estado de bienestar físico, recuerden esto, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esto es de la OMS en su apartado referente a la salud sexual. Esto rápido les voy a pasar, pero les invito a que vean el CIE 11 para que vean cómo la nueva categoría, esto se creó en el 2018 y creo que se empezó a implementar este 2022. O sea, todo ese tiempo se dio para que se cambien los manuales y 2022, bueno, está dentro de las guías ya de todos los países partes o signatarios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Lo genial, rápido nomás le paso, pero me ha sido da gusto decir esto que para justamente el caso de la anorgasmia, como ven ahí, eh, hoy en día se sabe que no es solamente una cuestión de si algo le pasa a la vagina, si está irritada, si tiene un problema, sino sobre todo, por ejemplo, vean ahí, eh, si es un trastorno asociado con factores psicológicos o de comportamiento, si tiene que ver con la falta de conocimiento o experiencia y sobre todo esto genial, factores asociados a la relación de pareja, gente. Muchas mujeres tienen orgasmia porque su pareja no les sabe estimular. Por fin, eso está en un manual oficial. Hace muchos hallamos los sexólogos, pero que esté ahí es fantástico. Y lo otro, trastorno asociado con factores culturales. Cuando la cultura, cuando la sociedad te dice no tenés derecho a sentir placer, obviamente vamos a desarrollar anorgasmia, pero todos. Entonces, por eso es importante hablar de sexualidad y hablar de sexualidad con respeto y con base científica. Bueno, libertad, obviamente, de información y... ay, perdón.
Quiero bajar otra vez para que ustedes puedan ver, pero lastimosamente no me... Bueno, no me sale para bajar Ahí está. Libertad de información para decidir. Son dos cosas que tenemos que tener. O sea, somos picos libres. Tenemos la posibilidad de decir no somos libres para decidir y sobre todo, estamos pico adecuadamente informados. Porque una vez que seamos libres y estemos informados, yo creo que ahí vamos a poder decidir. Y sobre todo esto, en general, también hay que asumir la capacidad para decidir. O sea, hay cosas que obviamente un niño no va a poder decidir, o un adulto mayor, aunque esté en todas sus facultades mentales, a veces no puede decir. Bueno, siguiendo. Bueno, entonces también otro detalle, la prostitución libre y autogestionada existe. Regular la prostitución es legitimar la violencia contra las mujeres y trabajo sexual es trabajo. Todas posturas que yo creo que podríamos debatir inclusive. ¿Verdad? Siguiente. Este es el chemsex o el sexo con drogas psicoactivas o a veces no necesariamente psicoactivas, pero de cualquier otra forma de estimulante. Existe, se ve mucho en población homosexual y también tenemos que ir abordando. Esto de redes sociales donde básicamente dice find a back chaser to hook up with today. Básicamente, alguien que esté buscando un bichito para que vos te juntes con esa persona hoy. En otras palabras, son redes donde personas que dicen, tengo gonorrea, tengo VIH, tengo esto, tengo sífilis, dale, yo quiero tu VIH, yo quiero tu sífilis. Se encuentran para. Y existe, ¿sí? También tenemos que trabajar esos temas, porque finalmente, bueno, son realidades que se suceden. Desafíos para el tratamiento de disfunciones sexuales en población LGBTI más. Esto es una propuesta mía, así como la anterior que les mostré. La estructura de la identidad sexual. Tenemos que saber, tenemos que conocer cómo se siente, cómo se llama, cómo se identifica. Y dentro de la identidad sexual, obviamente, está también la pregunta de la orientación sexual. Por eso vamos al B, en donde si la persona no asume su orientación sexual, porque le genera problemas, le genera miedo, porque le genera angustia, tenemos que trabajar en la salida del closet. Muy difícilmente nosotros podamos desarrollar conductas de protección y conductas sexualmente más sanas si la persona está en el closet. Tenemos que trabajar eso. La vinculación interpersonal, afectiva y erótica. O sea, SC significa cómo ejerce su sexualidad con otras personas, cómo se comunica sexualmente con otras personas y si justamente también hay una capacidad o hay un desarrollo de vinculaciones afectivas con su entorno. Si no sabe luego decir, me gusta esto, me gusta aquello, lo otro, o te quiero, te extraño, te necesito, y en cambio es muy agresivo o agresiva, o no se asume como un ser sexual digno de derechos, de ser querido, de ser cuidado, a veces se ponen violentos. Y de disfunciones sexuales. Se le para, no se le para, le duele, no le duele, tiene o no tiene orgasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el desafío para trabajar disfunciones sexuales. O sea, ¿cómo yo voy a trabajar disfunciones sexuales si está en el closet? ¿Cómo voy a trabajar su disfunción sexual si no está adecuadamente su identidad sexual? Y lo otro si no se puede no relacionar sanamente con otras personas. Por eso es un desafío trabajar la disfunción sexual. Imagínense, todos esos tres niveles para llegar a la disfunción sexual que a veces te vienen, no se me para mi pene. Y tienes que irte a ver todo esto para poder ayudarle a que se repare el pene. ¿Está bien? Bueno, la sexualidad humana es diversa, la sexología es consciente de esto, por ello propicia y protege el bienestar sexual de todas las personas en todas sus dimensiones. Así que, gente, les voy a pasar unos recursos, esto para que lo vean, lo analicen, lo investiguen, por si quieren saber más, ¿sí? Obviamente está en la Asociación de Psicología Americana, estos son los links, donde está datos sobre población transgénero y sobre el Centro de Apoyo para Temas Sexuales, ¿sí? Esto es la guía o el manual sobre prácticas en salud mental con base a la evidencia en minorías sexuales y de género, ¿sí? De la Universidad de Oxford. Y por supuesto, ESI, nosotros somos parte de la Asociación Mundial de la Salud Sexual y también de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Ahí están nuestros datos de contacto, mensajes, redes y nuestra página web. ¿Está bien? Y gente, este es el centro de consejería, es un WhatsApp, pueden escribir 595-991-9561-95. Siempre hay un psicólogo o una psicóloga que responde dudas sobre sexualidad. Así que, gente,
De verdad, muchísimas gracias. Yo primero que creo que les tengo que pedir disculpas porque me pasé un poquitito, pero bueno, me emociono. ¿Para qué me da el micrófono si saben cómo me pongo? No, mentira. De verdad, gracias. Si llegaron hasta este momento el video y les gustó, de corazón, gracias. Espero que les sea útil, espero que sigan preguntando, espero que sigan aprendiendo y espero que nos veamos en el Congreso Interamericano de Psicología en el 2023. Sí, de mi parte, bueno, nuevamente, gracias, cuídense mucho, quiéranse mucho, que nadie los obliga a hacer algo que no quieran hacer y nos estamos hablando por redes, ¿sí? Bueno, gente, un gustazo y hasta la próxima. Chao, chao.